Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño. Ya estoy otra vez lo que es en Barcelona, ¿vale? Estoy de vuelta. Estuve lo que es en Perú, por eso que no estaba entregando lo que es los videos continuamente, pero estamos otra vez aquí. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Escorpio. Muy bien, cariño. En primer lugar, mi querido Escorpio, muchos de ustedes están teniendo malestar, especialmente por el brazo o los hombros, dolores musculares, Escorpio. El otro mensaje, Escorpio. He visto la imagen de un hombre, cabello corto, puede ser cabello negro también, lacio o un poco ondeado. Pero el punto es que este personaje se viste con shorts o, como lo dicen, pantalones cortos, camiseta, pero es como que está detrás de una pared. Es como que posiblemente tú con esta persona no te pones de acuerdo en algo, o puede estar lo que es en la distancia, mi querido Escorpio. Siento esto. Muchos de ustedes, Escorpio, es como que también como que te hubiera llevado algún tipo de traición de parte de ellos, y es como que ellos quieren volver o quieren saber de ustedes, pero está detrás de una pared. Quiere decir que el contacto todavía no es tan fluido entre vosotros, Escorpio. El otro mensaje, Escorpio. Hay un grupo muy grande que a lo mejor tiene familia, tiene pareja, pero es como que sientes que te hace falta algo más. O de repente estás con una persona, pero no es la persona con la cual tú habías soñado. Es como que las circunstancias te llevaron a estar con él o con ella, o tú de repente pensabas que en algún momento le ibas a poder amar tan intensamente como la otra persona que actualmente no está contigo. Siento como una insatisfacción, Escorpio. Siento como que tú no estás siendo feliz al 100%. O lo tienes todo. A lo mejor tienes un buen trabajo, un buen empleo, o estás cerca de la familia, de los hijos, pero es como que no estás siendo feliz. Al margen de la edad que tengas, o tú de repente eres una persona joven y me dices, Richard, tengo un buen futuro, tengo a mis padres, pero no encuentro a la persona ideal. Si es tu caso que tú eres muy joven, no te desesperes. Todo llega a lo que es a tiempo divino. Lo importante es que tú vivas tu presente como si fuera el último. Sé feliz. Sé feliz, Escorpio. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver, cariño, signos. Signos, Escorpio. Me sale un Libra, me sale Capricornio, me sale Tauro, cierras con un Virgo. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Hay plagas en tu casa,
especialmente de cucarachas. Tienes plagas. Esto puede ser de una forma natural, pero también puede ser algo espiritual. Hay plagas en tu casa. Cuando hay plagas en casa, ten cuidado. La letra E, la letra F, la letra A. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. El tarot Z, mi querido Escorpio. El tarot Z. Me dice, la carta de la torre, cariño. La carta de la torre, cariño, representa cambios, pero también representa un bloqueo. O que a lo mejor de repente me dice Richard, yo trato de poner todo de mi parte en esa relación, pero esta persona no ayuda. Esta persona me pone las cosas más difíciles. Pero también la carta de la torre es un bloqueo. A lo mejor, cariño, muchos de ustedes tienen que hacer un cambio. Cambio de casa, cambio de relación, porque quizás esa situación ya no da para más, Escorpio. Tienes que hacer una transformación en tu vida. El tiempo no lo tienes comprado. La vida no lo tienes comprado, mi querido Escorpio. ¿Por qué no aprovechas ahora que puedes? Porque cuando lleguen nuestras últimas horas, vas a querer hacer todo lo que de repente en estos momentos lo estás aplazando. Porque la torre representa cambios, Escorpio. Hay algo que te presiona, hay algo que te está sugestionando, hay algo que te hace sentir mal. Tienes que hacer un cambio. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. Cariño, mira. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, te veo inclusive llorando. Te veo inclusive suplicando a Dios, al universo. ¿Cuándo va a suceder ese milagro? ¿Cuándo tu vida va a cambiar? ¿Por qué tienes tanta mala suerte? Pero me salió como carta guía la carta de la torre, que me dicen que tienes que hacer cambios, Escorpio. Mi querido Escorpio, a veces cuando nos levantamos con esa mala vibra, con esa mala energía, o pensamos que nuestra vida simplemente es mala, estamos afirmando y confirmando al universo y a Dios que a ti te gusta tener esa vida mala. Ya, Richa, pero ¿qué puedo hacer? Cada vez que tú te levantes, cariño, en vez de estar renegando, en vez de estar maldiciendo por tu mala suerte, agradece a Dios, agradece al universo. Gracias Dios, gracias universo, porque sé que mañana va a ser un mejor día. Gracias Dios, gracias universo, porque sé que voy a sanar. Gracias Dios, gracias universo, porque sé que voy a tener una oportunidad. Pero no te levantes diciendo, ¿por qué ese hombre me dejó? ¿Por qué esa mujer me dejó? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? Vaya vida que me ha tocado, ¿por qué mi mundo es así? Dios recompensa a las personas que son agradecidas. Entonces, cariño, si tú quieres que tu mundo cambie, empiece a agradecer. Porque siento que hay algo que no funciona. Hay algo que no va bien. Ese es el secreto, cariño. Pero si tú siempre estás renegando, nunca vas a lograr nada. Escorpio. Vos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Qué es lo que te aflige, cariño? ¿Qué es lo que tú pides a Dios, al universo? Escorpio. La carta del as de espadas. Una oportunidad. Una oportunidad estás pidiendo. Pero fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, cariño, aquí este personaje representa la carta del as de espadas, tus deseos, las oportunidades. Una mujer preciosa, pero sus ojos están como con lágrimas. ¿Y por qué? Porque tiene lo que es una armadura pesada. Tienes que soltar, cariño. A veces nos da miedo hacer cambios porque, Richard, sé que no soy feliz con él o con ella, pero tengo una estabilidad económica.
Sé que en ese trabajo, Richard, no soy feliz, pero me pagan bien. Richard, no soy feliz en el país donde estoy, pero gano bien, pero extraño a mi gente, a mi familia, a mis hijos. A veces, mi querido Escorpio, hay que deshacernos de cosas para poder ser feliz. Cariño, te recomiendo que reflexiones, que medites cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que realmente tú quieres para tu vida? ¿Vale la pena estar sacrificando tantas cosas en tu vida, quizás por dinero, y te estás perdiendo momentos tan importantes con tu familia, con él o con ella, o con tus hijos? Reflexiona, mi querido Escorpio. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena estar con una persona que te trata mal, pero que te da una buena estabilidad económica? Reflexiona, mi querido Escorpio. Entonces, es importante hacer cambios. Es importante que tú te des una oportunidad. Es importante que tú creas en ti, Escorpio. A lo mejor hay una persona que está en la distancia. ¿Por qué no lo traes? Ya, Richa, pero si no funciona, ¿cómo puedes saber si va a funcionar si no te das una oportunidad? Escorpio, arriesga. Y si no funciona, pues al menos lo has intentado, Escorpio. Y así también lo que es en el trabajo. Arriesga, Escorpio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dicen el tarot de las manifestaciones. Escorpio, vamos a ver, cariño. Escorpio. Dice, ser positivo y amable es todo lo que necesitas. Es prácticamente lo que te estoy diciendo. El camino hacia una vida mejor es en realidad muy sencillo. Pensamientos positivos, palabras positivas y actos de amabilidad, eso es todo. ¿Qué es lo que te había dicho al principio de la lectura? En vez de levantarte renegando, en vez de levantarte maldiciendo, di, gracias Dios, gracias universo, porque mañana será mejor. Gracias Dios, gracias universo, porque me has alejado de esa mala persona. Sea agradecido, Escorpio, y vas a ver cambios en tu vida. Sea amable con la gente y vas a ver cambios en tu vida. Escorpio, ámate, quiérete, sonríe. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escorpio. La carta del paje de espada. Veraz, analítico, franco. Muy bien. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, hay una persona nueva o una persona joven que quiere apostar por lo vuestro, ¿vale? Quiere de repente empezar una relación, quiere darse una oportunidad contigo, viene una nueva propuesta de trabajo, pero es importante que tú creas en esto. ¿Por qué? Porque esta oportunidad, cariño, aunque parezca inestable, es bueno. ¿Por qué te digo que parece inestable? Porque está rodeado de nieve. Hay mucha nieve. Es como que tú no te lo crees. Como que tú de repente dices, esto no va a pasar. Demasiado bonito para ser verdad. No creo que las cosas sean tan fáciles. Cariño, para Dios nada es imposible. Para el universo nada es imposible, Escorpio. Tienes que creer más. Hay una oportunidad para ti. O tienes que creer en ti. Las energías dicen, Escorpio, tú eres perfecto, tú eres perfecta. ¿Por qué no crees en ti? ¿Por qué piensas que tu vida siempre va a ser malo? ¿Por qué crees que el universo te está castigando? Tienes que creer en ti, mi querido Escorpio. El universo te está mandando mensajes. Hay una insatisfacción. No te sientes feliz. No ves claro las cosas. Pero es porque tú lo crees así. Tienes que creer en ti, Escorpio. Lo que me dice. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Mi querido Escorpio. Más que una lectura general, parece una lectura bonus de reflexión. La carta de la estrella, inspiración, fe, cumplimiento. Siento, mi querido Escorpio, que esta propuesta nueva que viene, siento que te va a llevar a que tú estés
ilusionado, ilusionada, a que tú tengas como un rayito de esperanza, cariño, porque sale la carta de la estrella. Y esto es como el principio de todo, Escorpio. Como que te viene algo fantástico, pero esto no tiene por qué ser de golpe. Viene poco a poco a tu vida. Vas a empezar a ver señales. Señales que luego se van a hacer más intensas para un nuevo amor, un nuevo proyecto, o de repente lo que es una mejora económica, mejora de salud, pero va a llegar de poquito a poquito. Te recomiendo que aproveches las oportunidades. Me dicen, es una semana, es un mes, es un año para Escorpio, a partir que tú mires la lectura, en que empieza la magia, en que empieza a ver algo nuevo, no el pasado, algo nuevo, te dice Escorpio en tu vida. Porque tiene la carta del paje de aire y la carta de la estrella. Algo nuevo, Escorpio. Voy a recoger las cartitas, cariño. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, solteros y solteras. Solteros y solteras, Escorpio. Esta carta dice: dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja. Cariño, especialmente para aquellos que a lo mejor hay una persona que es muy atento, muy atenta contigo, pero que por X motivos tú piensas que no es el correcto o la indicada. Te recomiendo, cariño, que pruebes. Al menos inténtalo. Si luego pues simplemente no funciona, pues se acaba, ¿no? Lo dice, lo siento, pues esta relación no funciona. Pero sorpresas da la vida, Escorpio, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Hay una persona que está detrás de ti, pero a ti no te convence. Es esto. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Están en un lugar donde actualmente hace mucho frío. A lo mejor tú coincides con esta persona en un centro deportivo o en un gimnasio, o trabajan juntos o estudian juntos. Pero esto es recién. La carta del carro. Una persona que puede ser de elemento agua, especialmente un cáncer, o que está lo que es en la distancia. Esta persona físicamente está muy bien, puede ser que sea moreno, morena, mulato, mulata, o puede ser rubio, da igual. Una persona que viaja constantemente, o de repente tiene un coche, o es un taxista, o tiene que estar viajando constantemente. Esta persona también puede ser que está lo que es en la distancia, que no te sorprenda que recibas una visita inesperada. La carta del 3 de copas, otro cáncer o elemento agua, Escorpio, Piscis. Siento que muchos de vosotros, mi querido Escorpio, vas a estar lo que es en un triángulo amoroso. O de repente, dentro del grupo de amigos o de amigas, hay una persona que te interesa. Pueden ser rubios, blancos, morenos o morenas. La persona que es de cabello castaño o cabello rubio, natural o pintado, tiene tatuajes. La persona morena o que es más trigueña es más alta o más alto o más grande, es fuerte, lo veo. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, también, con la persona con la cual tú tienes un triángulo amoroso, en estos momentos no hay contacto, o tú de repente estás esperando comunicación o contacto de ellos o de ellas. ¿Por qué? Están con problemas familiares. Hay algo que le detiene. Tienen problemas familiares actualmente, por eso que no se ponen en contacto, pero siguen pensando en ti, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Un besote. Vive, Escorpio. Siento que te empieza a llegar la suerte, pero es de poquito a poquito. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.